estamos oyendo un tema de una película. De un hombre y una mujer. Es que hoy, un día como hoy, nació un hombre que hizo el símbolo de Francia. ¿Tendría conciencia este Gustavo cuando hizo la Torre Eiffel? No. ¿Qué iba a lograr? Yo creo que es el máximo honor. Claro, pero no, ni idea tenían que iba a permanecer ahí. No, ellos decían, es para la exposición mundial. Es como después se hizo el Atomium en Bélgica, ¿no? Que iban a hacer así nomás para quitarlo o desarmarlo. Y varias edificaciones de aquella exposición sí se derruyeron, unas muy bonitas que había rodeando la torre y enfrente hacia el río. Había edificaciones padrísimas que sí se demolieron e iban a quitar la torre, pero ya hubo un movimiento diciendo, no, pues es la estructura más alta del mundo. Había superado las pirámides, que lo eran hasta que se hizo la Torre Eiffel. Dijeron, no, ya no lo quiten. Entonces se dejó, pero sí hubo varios estafadores que vendieron el acero a compradores que decían, pues, nos veían admirando la torre y le interesaría comprar el acero. Sí, cobró y órale, sacaban el dinero. Chatarreros, Liliana. Es que se podría decir que la Torre Eiffel era como lo que llaman esperpento, esa cosa rara que rompe con toda la arquitectura que manejaba pues París en ese momento, que dices, bueno, ¿y esto qué es? Pero precisamente por esa rareza, por ese rompimiento con todo el estilo, se volvió característica y se vuelve un símbolo que ahorita si tú ves de los recuerditos, los souvenirs que hay de todos lados, Torres Eiffel ves en lámparas, en cuadros, en pinturas, en pósters, en lo que quieras, en camisetas. Se volvió un símbolo de esa ciudad. No se me ocurre otro francés más importante. Que tú digas su apellido, su nombre. Y sepa de uno de qué está hablando y que lo identifique con la ciudad. Hay muchos, es decir, ínclitos, famosos, importantes, destacados ciudadanos franceses. Pero como que tú digas Eiffel y inmediatamente te refiera al símbolo de la ciudad. No, yo creo que es uno de los símbolos más conocidos y reconocidos en el mundo. Yo creo que no hay lugar en el mundo en donde vean la imagen y no sepan que es de Eiffel. Es que le puso su nombre. Sí, además. Esa ventaja tuvo que promovió que se le pusiera su nombre. Y entonces eso lo volvió tan famoso como la torre. Además, yo no sé cómo sería, tú que eres ingeniero, Mario. Ahora nos parece muy fácil, pero antes todo fue diseñado a mano, con cálculos, con reglas, sin calculadoras, sin soldadura, sin elementos de seguridad como creo que ni guantes había todavía como los conocemos modernos, vamos a decirlo. Era con remaches, está armada con remaches, sí. Pero el cálculo tiene que pintar. Ah, sí. Cada X meses o años se tiene que pintar para evitar la corrosión. Dicen que cuando terminan de pintarla ya tienen que empezar otra vez a pintarla porque va por etapas. Pero fíjate, en esa época en donde no había las grúas formidables que hay ahora, que te suben una placa de toneladas a cualquier altura, en aquella época, ¿cómo la subían? A hombro, yo creo. Sí, poleas, puro talento, puro ingenio. Pero hay que pensar eso, que no había nada, no había los elementos que hoy conocemos para dibujar, para proyectar, para calcular. Yo me imagino, porque no sé, dice Mario, los remaches, cómo hacían la perforación en el acero.
Ah, con taladros, ya había taladros. Pero eran Bueno, manuales. ya la pieza ya traía la... La fundación. Ya desde la funda, Sí. desde el, Sí, no, imagínate. desde el, Sí. Entonces ya desde el- allá arriba nada más ponían el remache. Que tenía que subir en una cubeta Cubeta. caliente. Sí, Ay, qué impresionante. Allá los calentaban y ya se metía el remache caliente. Y es muy curioso Unos porque cuando martillos hablamos de nomás. Eiffel, de inmediato nos remitimos a la torre y sin embargo hizo puentes muy importantes, puentes para ferrocarriles y diferentes estructuras, no solo en Europa, sino en América. Pues en México es lo que me interesa y aquí hay el Puente de Arte, que es conocido como el Puente de Fierro, realizado en 1870. Hoy es un museo en el que se encuentra en el municipio de Catepec. ah, claro. Esa es obra de su fábrica, no que lo haya hecho Sí. su propeso. Hay que tener en cuenta que su fábrica hacía estructuras para todo el mundo. Todas las obras importantes de construcción las hacía su fábrica. Por eso llevaban su marca. Y también el Palacio de Hierro de Orizaba, Veracruz. Diseñado en 1891, construido en Bélgica y ensamblado aquí, se ubica en Orizaba. Y al igual que todas las obras de Eiffel en México, fue construida durante el Porfiriato. Me parece que también hay un... ¿Cómo se llama? En un parque. El centro del parque, ¿cómo se llama? Se me olvidó ahorita. Kiosco. Kiosco. Hay un kiosco de Eiffel, pero no me acuerdo en dónde. No, yo el único que recuerdo ahorita es el Morisco, No. pero ese No de él, de Eiffel. no. En Santa María del Cobre o en esos lugares. Hay que recordar que en México había dinero. Sí. Había mucha plata, mucho pulque. En Nequén había fortunas en distintos ramos. Y en distintas épocas sí había hombres de grandes fortunas que traían obras de todo el mundo. Bueno, por eso les digo que con la Eiffel tuvo fama por ponerle su nombre. Porque su otro diseño es otra de las obras más importantes del mundo y más llamativas. El no, Él no. No, él sí. Él sí. es un puente. No, su obra más importante después de la Torre Eiffel. Todos la conocemos. Nadie puede negar su existencia. Todos la identificamos en cuanto la vemos. La Estatua de la Libertad Ah, claro. También. es obra de él también. Todos la identificamos. Todos Sí. sabemos lo que representa y qué significa. Pero como esa no lleva su nombre. Es un poco lo que le pasó aquí al ángel. Tú preguntas qué construyó el ángel. Y nadie sabe. Nada. Por cierto, ¿ya cuánto tiempo lleva nuestro ángel tapado? ¿Un año? No sé, pero dicen que ahora sí ya lo van a acabar, que va a estar para principios del próximo año. No, pues no podemos tener cosas buenas. Y las baten todos los No, además es manifestantes de distinta ralea. qué falta de respeto el daño que le causaron al ángel, pero además cuando lo fueron a arreglar, descubrieron que tenía daños más graves de los que pensaban. Por eso está Sí. apuntalado con unos bases de agua muy pesados, contrapesos. Ay, yo no sabía. Apenas lo vi el domingo. Esos dos grandes tinacotes que están yendo del centro hacia Reforma, ahí se ven enfrente del ángel. Dije, ¿qué será para el agua que requieren para hacer las obras? No me imaginaba que era para sostenerlo. Pues es que como lo están lavando, de que a lo mejor necesitan el agua. Y se ve muy triste porque el camellón de toda Reforma
lo arreglaron con Nochebuenas, no sé si ya lo vieron. Está muy bonito. Sí, es un gasto cada año de cambiar plantas. Sí. De Día de Muertos y luego de Navidad y de no sé qué. La que arreglaron muy bonita es la casa de precisamente Mercado. Arriba. Aquí en la calle de Héroes. Esa la renovaron y les ha quedado muy bonita. Está muy bien arreglada ahora. Sí. Hay una asociación que se unió, juntó recursos y ahora la pusieron muy bien. Porque antes nada más le habían dado una manita de gato. Y a mí me gustaría entrar. Esta Antonieta Rivas Mercado se subía a una especie de desván que tenían en un como torreón que tiene la casa, y ahí se ponía a leer y a estar ella sola ahí porque tenía problemas con su mamá y con su hermana, y me gustaría subir ahí a ver cómo se sentía, cómo se siente estar ahí en la soledad. Durante casi toda su infancia la pasó ahí y ya bajaba cuando llegaba su papá de trabajar. Se daba topes contra la pared. Bueno, estamos recordando a Gustavo Eiffel. Sí, que un día como hoy, en 1832, nace este ingeniero realmente notable. ¿En qué año nació? 1832. ¿Y murió? En 1923. Casi 100 años. Sí, y él se retiró ya cuando estaba mayor a una residencia a vivir tranquilamente. Había un hombre que odiaba la Torre Eiffel, entonces todos los días comía en ella, porque decía que era el único punto de la ciudad donde no se veía. Hay otro arquitecto también, más que alemán, famoso, que hizo una obra en México, que es el Museo del Chopo. Ah, claro. Ese se llama Bruno Moring, e hizo unas obras también muy famosas en Europa. Pero a ninguna le puso su nombre. Sí, no. Como este. Y esa fue la diferencia. Si la Torre Eiffel se llamara Torre París, nadie se acordaría de Eiffel. Sí, no, ya no. El mismo constructor del Chopo hizo una escuela en la colonia Guerrero que estaba ubicada en Héroes y Mina, y se cayó en 1985 en el temblor, pero era una escuela ya diseñada para escuela, con servicio médico, patio para pequeños. El que hizo el Chopo era un estructuralista de metal. Sí, también esta escuela tenía toda la fachada, el torreón, todo era de metal. Jesús González: parece que la maestra Adelita y Manelik no fueron a la universidad. Se expresan como si no conocieran la tecnología en la época de Eiffel y dicen cada tontería. Yo no fui ni a la secundaria. Pues no. Pero a mí sí me sorprende eso, que en aquella época los cálculos se hacían a mano. Claro. Como decimos nosotros, arrastrando el lápiz. Yo no sé si ya había luz eléctrica en París en esa época, pero de todas maneras mucho de lo que ahora vemos totalmente mecanizado, en esa época no estaba totalmente mecanizado. Los cálculos estructurales son muy difíciles, requieren de ecuaciones complicadas. No había soldadura, por favor, no había nada de lo que conocemos ahora. A mí me sorprende, pero yo confieso, no fui a la secundaria. Mensaje de internet: una capilla prefabricada en Santa Rosalía, Baja California Sur. Usted tiene razón, eso, gracias. Otro mensaje: Manelik, tienen más mérito las pirámides de Egipto, que son milenarias, y las pirámides de Teotihuacán, Chichén Itzá, Mitla y Monte Albán. No, hombre. ¿Por qué mérito? ¿Por qué? Es otra época. Son bonitas, por supuesto. Las pirámides de Egipto son perfectas, sobre todo cuando las acabaron, recubiertas con una capa de piedra fina que tenían.
eran una visión maravillosa. ¿Eh? Sí, pero mérito, ¿cuál mérito? No, acá es el acero, el triunfo del acero y la modernidad, Dora. No es concurso. No se trata de ver cuál es mejor, cuál requirió más trabajo, mayor número de recursos. No. Es el talento la constante en todas estas obras. Es la capacidad de solucionar problemas más allá de la carrera, el ingeniero Eiffel. Bueno, más allá de eso, el ingenio, la inteligencia, el solucionar problemas, lo lleva a encontrar toda la logística para que, junto con la técnica que ya dominaba, poder lograr esa maravilla. La Gran Dama la conocen también, a la Torre Eiffel. La Gran Dama, que es el nombre que se le da a la viuda de Glicot, y es toda una historia bellísima. Pero volviendo a esto, ¿por qué tiene más mérito? ¿Porque están en México? ¿Porque están en Egipto? No, el talento, la inteligencia. Y por otro lado, el no perder la capacidad de asombrarse no depende si sabes leer, escribir, si hiciste primaria o tienes un doctorado. La capacidad de asombrarse, de poder reconocer que en esa época no había los recursos que hay hoy día, pues yo creo que es para admirarse, es para asombrarse. Y es simple y sencillamente decirlo de una manera espontánea. Es eso. El día que pierdas la capacidad de asombrarte y entres en competencia, ¿cuáles son mejores, las de Egipto, las de México o la Torre Eiffel? Ese día pues, ya no hiciste nada, ya no, estás muerto, ya no te asombra nada. Y estás en un riel en el que exclusivamente estás comparando. No es competencia. La competencia es afuera de tu casa, el día a día. Pero la historia es maravillosa. Ayer decía Liliana Marina que Gabilondo Soler quería ser pirata y por eso aprendió. ¿Dónde estaban las estrellas? ¿Cómo estaban los países? ¿Cómo estaban los mares? Es maravilloso cómo navegaban viendo las estrellas. Constelaciones. No sabían de GPS, no sabían de radios, no sabían de nada de tecnología, simple y sencillamente tenían un aparato en el que ubicaban las estrellas y así le calculaban. Sí. Sí, hasta con el propio sol lo sabían muy bien. Pero era un conocimiento muy interesante que nosotros hemos ido perdiendo. Un marinero que se queda ahora sin esos elementos ha perdido completamente. Sí, pero ese es solo el ánimo de descalificar algo que por no estar en tu colonia no sirve. Mensaje de internet. Manelik, los aparatos de navegación para aviones comerciales usan parcialmente las estrellas para navegación. Se sigue usando esos métodos incorporados a la tecnología. No, hombre, por amor de Dios, ¿cómo van a usar los aviones las estrellas hoy en día? Puede ver en internet cómo funciona un navegador de los aviones. No tiene nada que ver ya con las estrellas, por favor. Se podría, ¿no? Porque, por ejemplo, el autor del Principito, Antoine de Saint-Exupéry, en sus libros estos de correo del sur y cosas así, describe cómo en una avioneta iba un vuelo nocturno llevando el correo entre dos ciudades de Argentina. A ver, sí, Mario. Pero, y sí usaba las estrellas, pero son los años 30, no había todos los mecanismos que tenemos ahora, no había carátulas iluminadas en los aviones. Sí había brújula, ¿no? Pero no había compás. Pero era difícil de ver. Pero ¿tú crees que hoy en día los aviones comerciales tienen las estrellas? Por favor, tienen 20 sistemas. No se alcanza a ver. Pues no, ni siquiera. Por favor. Eso quedó superado hace años, desde que los vuelos, el primer logro, según entiendo, de los aviones comerciales era cuando cruzaban
los polos, la Antártida, Sí. que tenía grandes variaciones magnéticas. Cuando empezaron a crear líneas, rutas aéreas por esos campos, ya superamos todo. Sí, es que no lo sabe la gente, no lo recuerda, pero la Tierra, al ser esférica, la ruta más corta, por ejemplo, de Estados Unidos a Europa, pasa por la Antártida, pasa por Groenlandia. Porque si lo pone uno, lo obliga uno a ir por la ruta que siguió Cristóbal Colón cruzando el Atlántico, es más larga. Pasaría por lo más gordito. Sí, pues, no es el círculo máximo, sino son círculos menores cuando son en otra, y tiene que recorrer Paralelo. más. Entonces ya el círculo máximo es el que más rápido te lleva de un lugar a otro de la Tierra. Sergio García Jiménez de Tecámac, 37 años. Dice Manelik que no hay otro apellido más importante que Eiffel. ¿Cómo no? Ahí está Depardieu por Gerard, Piaf por Edith, Jarre por Jean-Michel. Jarre. Jarre. Jean-Michel Jarre, su papá era también compositor. Delon, por Alain Delon. No, Michel Legrand. Hombre, No, hombre, hay miles, pero claro, el que más se repite es Eiffel. y sabes de dónde es, no hay pierde. Sí, ¿Por ahí qué? en la cima de la torre hay un cuartito en donde están en figuras de cera representados Eiffel, creo que Solá, alguien. No, el que la diseñó Gibson o Gibson. Sí, están ahí gente que tiene que ver eso es con la bueno. torre. Ujú. Ujú.